Buen día, tarde o noche para todos. ¿Alguna vez usted ha recibido una herencia? ¡Qué alegría!, ¿verdad? Héctor David nos mostrará hoy cómo Dios bendijo con herencia a su familia. Si usted hace parte de la familia de Dios, tiene heredad en Él. Y si no lo es aún, Dios hoy le llama a sus brazos de amor para adoptarle y hacerle parte de su más preciado hogar. Mi nombre es Angélica María Carmona y hoy les doy la bienvenida a nuestro mensaje número 11, que tiene como título La herencia del Padre empodera la bendición en la vida de la familia. Desde la antigüedad, el relato bíblico menciona la herencia como parte vital de nuestras familias, aquello en cuya posesión solo entra el derecho a la muerte del testador. Herencia significa estrictamente recibir por suerte o por gracia, recibir como propio, tomar posesión, obtener un bien. Se relaciona con recibir o tener. Todos nacemos con el derecho a heredar bienes integrales y genes que transmiten los caracteres normales o patológicos de una generación a otra. El estudio bíblico hoy en favor de nuestras familias orienta un tema que expresa la gracia de Dios para cada familia y nos enseña mucho del carácter de nuestro Padre Dios. La frase "y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, entonces estaban los cananeos en aquella tierra". Esta frase la encuentra en Génesis capítulo 12, versículo 6, y tiene su razón de ser por la promesa que sigue. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: "A tu descendencia daré yo esta tierra", y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Lo lee también en Génesis capítulo 12, versículo 7. Dios quería probar a los israelitas que el derecho a la posesión de Canaán provenía directamente de Él, quien determinó traspasarles el derecho de posesión que antes tenían los cananeos. Esta es la primera promesa de la posesión de la herencia. Como reconocimiento de la manifestación gloriosa, Abraham edificó un altar a Dios e invocó el nombre de Jehová. Lo puede leer en Génesis capítulo 12, en versículo 8. La promesa se cumplió posteriormente y lo puede leer en el libro de Jueces capítulo 21, versículo 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que le había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Herencia incluye todo bien espiritual provisto por medio de y en Cristo Jesús, y particularmente todo aquello que queda contenido en la esperanza fundamental en las promesas de Dios. El Señor probó la fidelidad de Abraham relacionada con su herencia. Moisés escribió de esto en Génesis capítulo 22, versículo 15 al 17. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: "Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de tus enemigos". La promesa hecha por Dios a Abraham respecto a su descendencia se confirmó en Hebreos capítulo 6, versículo 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: "De cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente", y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. El texto anterior relaciona la herencia familiar en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento.
Desde temprano Dios manifestó su deseo de dar herencia material y espiritual a su familia. Esto cobija todos los aspectos. En el monte Sinaí se celebró el día que Dios escrituró la herencia a la familia. Dios tomó la iniciativa de hacerlo con un pacto irrevocable con único dueño de todo. David escribe en el Salmo capítulo 24 versículo 1: La tierra es del eterno Dios y todo lo que ella contiene, como así el mundo y todo lo que mora en él. Dios hace su declaración formal para que los hijos de Israel supieran que ellos eran su pertenencia. En su benevolencia y generosidad, Dios provee para su familia los mayores privilegios y ventajas imaginables. Les dio la plena libertad y honor para tener comunión con Él. Moisés escribe en Éxodo capítulo 19, versículo 3 al 6. Allí subió Moisés ante Dios, acudiendo a su llamado, y le dijo el eterno Dios: Así le dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a Egipto y cómo los traje con alas de águilas ante mí. Escuchad ahora mi voz y guardad mi pacto. Seréis para mí propiedad apreciada entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis para mí un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Ahora, cuando la familia es dignificada por la cobertura del pacto, aprenderá a estar bajo el gobierno de quien la adoptó como su propiedad. Dios manifestó su benignidad hacia su familia al sacarlos del horno de las altas temperaturas, capaz de derretir el hierro. Esto es símbolo de su intenso padecimiento y amarga esclavitud. Moisés lo confirma en Deuteronomios capítulo 4 versículo 20. Pero a vosotros Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad, como en este día. Esta herencia es doblemente inquebrantable, pues ni su familia Israel puede renunciar a ella, ni Dios tampoco. Dios escogió su familia Israel por puro amor. Deuteronomios capítulo 7 versículo 6 cita: Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomios capítulo 14, versículo 2 también cita: Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Deuteronomios capítulo 26, versículo 16 al 18 también cita: Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido. La herencia relacionada con el pacto demanda guardar sus mandamientos. Cuando Salomón estaba inaugurando el templo, recordó las palabras anteriores. Puede leerlo en 1 Reyes capítulo 8, versículo 51. Por cuanto son tu pueblo y tu heredad, los sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Estén pues tus ojos abiertos para la súplica de tu siervo y para la súplica de tu pueblo Israel, para que los escuches cuando clamen a ti, por cuanto los separaste de entre todos los pueblos de la tierra para que fueran tu herencia, como dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh eterno Dios. Hoy gozamos de los privilegios de la herencia. La realidad y la sustancia es Jesucristo. Ya no tenemos el templo para que nuestras oraciones sean aceptadas. El Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 13 al 14: Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Veamos ahora algunos de los privilegios de ser heredad de Jehová. El primero de ellos dice: seréis para mí propiedad apreciada entre todos los pueblos.
En segundo lugar, dice, pero a vosotros Jehová os tomó para que seáis el pueblo de su heredad. En tercer lugar, Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos. En cuarto lugar, Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos. En quinto lugar, Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión. Y en sexto lugar dice, los separaste de entre todos los pueblos de la tierra para que fueran tu herencia. Todas las promesas hechas al patriarca Abraham y a su descendencia espiritual en Cristo, que es su simiente, adquieren el derecho de la trascendencia eterna. La carta a los Gálatas capítulo 3 versículo 29 lo confirma. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente descendientes de Abraham sois y herederos según la promesa. Hoy cada familia en Cristo tiene el derecho de disfrutar de todos los privilegios de la herencia del Padre. Todas las familias son lo que declaran los 6 decretos del Señor. A la tribu de Leví Dios le dio su herencia que competía con su ministerio espiritual. En primer lugar, su herencia fue el oficio sacerdotal. El libro de Josué capítulo 13 versículo 14 cita: solo a la tribu de Leví no dio herencia. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su herencia como él había prometido. En segundo lugar, su herencia es la presencia y el respaldo de Dios. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés herencia alguna. Jehová, Dios de Israel, es la herencia de ellos como él les prometió. En tercer lugar, su herencia es la autoridad sacerdotal. También dice Josué capítulo 18 versículo 7, pero los levitas ninguna parte tienen entre vosotros, porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Más adelante Dios revela otras formas de herencia que competen con su familia. Herencia de la primogenitura, aquello cuya posesión se alcanza con base a la condición de hijo. No es por un precio pagado ni por una labor o trabajo hecho. Es un derecho de nacimiento. Involucra privilegio del derecho a la doble porción de la herencia y autoridad de parte del hermano mayor. Esaú vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas, menospreciando de manera profana este privilegio espiritual. Esta es la comida más cara después del fruto prohibido. Jesús valoró el derecho de primogenitura otorgado por su familia biológica. Otra bendición es la herencia de los hijos. Ellos son un don de Dios. Salmos capítulo 127 versículo 3 certifica: los hijos son una herencia del Señor. Los frutos del vientre son una recompensa. Sin hijos, la herencia de la tierra se perdería. Salmos capítulo 113, versículo 4 al 9 cita: Dios está por encima de todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién es como el eterno nuestro Dios, que está entronizado en lo alto? ¿Quién hace sentarse a la mujer estéril en medio de la familia como gozosa madre de hijos? ¡Aleluya! El deber de los padres es bendecir a los hijos diariamente como lo hacía Job. Lea Job capítulo 1 versículo 5. Y ocurría que cuando los días del festín llegaban a su término, Job convocaba a sus hijos para purificarlos y, levantándose de madrugada, ofrecía por todos ellos holocausto conforme a su número, por cuanto Job decía: quizás mis hijos hayan pecado y blasfemado contra Dios en su corazón. Así lo hacía Job siempre. Moisés también lo hizo con las 12 tribus de Israel. Puede leerlo en Deuteronomios capítulo 33, versículo 13 al 16. Otra bendición es la herencia de los bienes. Las familias que no conocen la promesa de la herencia tienen puesto su corazón en las riquezas materiales. Dios les persuade en Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. La riqueza acompañada de la bendición espiritual libra a las familias de la ansiedad y la preocupación. Dios advierte en Deuteronomios capítulo 8, versículo 11 al 14.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios y sustentador para cumplir sus mandamientos, decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El apóstol Pablo cita en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 19. A los ricos de este mundo mándales que no sean arrogantes ni pongan sus esperanzas en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. En el Nuevo Testamento el tema de la heredad se amplía para incluir todo bien espiritual provisto por medio de la fe en Jesucristo y particularmente todo aquello que queda contenido en la esperanza fundamentada en las promesas de Dios. La carta a los Gálatas capítulo 4 versículo 4 menciona: Pero cuando vio el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Cristo pagó el precio del pecado por cada familia, nos sacó de la esclavitud a la plena libertad espiritual y familiar, e hizo real la promesa de Abraham. Gálatas capítulo 3, versículo 13 cita: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros, pues está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Mediante la fe en Cristo Jesús se recibe la herencia de toda clase de bendiciones espirituales. Una de ellas es su santidad. Dios eligió a la familia para ser santos. Los judíos usaban la palabra bendecir para expresar la bondad de Dios con la familia. Nos eligió desde antes de establecer los fundamentos de la tierra. Esto lo lee en Efesios capítulo 1, versículo 3. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Escogió la familia para consagrar y dedicar la vida al Señor. La santidad es el resultado de la elección y la herencia que nos da Dios. Otra bendición es su paternidad. Dios escogió la familia para adoptarnos como sus hijos. Dios escogió la familia bajo sus propósitos. La carta a los Efesios capítulo 1 versículos 5 al 6: En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Las familias que creen en Jesucristo se unen a Él en uno, son adoptados y hechos conforme a su carácter. Otra bendición es su empoderamiento. Dios eligió a la familia para hacer bendición a los demás. Nuestro deber es portarnos con cordura, con templanza y buen carácter, independientemente de las circunstancias o consecuencias. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 cita: No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, porque para esto fueron llamados, para heredar una bendición. La bendición que heredamos es el compendio de todas las promesas mesiánicas. Mediante la fe en Jesucristo se recibe la herencia como un don. Mediante la fe en Jesucristo, todas las familias de creyentes en cualquier lugar, raza, nacionalidad, sexo o clase social, recibimos la herencia de ser hijos de Dios y verdaderos descendientes espirituales de Abraham. La carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 8 menciona la herencia obtenida por la fe. Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba.
Su obediencia nos bendijo a todos. Los discípulos en el Pentecostés recibieron herencia espiritual por su fe. El Espíritu Santo garantiza la herencia espiritual para la familia de hoy. La carta a los Efesios capítulo 1 versículo 13 cita: En Cristo también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo oyeron, fueron marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Este sello garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios. La herencia espiritual, la palabra de Dios sembrada en los corazones de los hijos, es su mejor herencia. Son tesoros celestiales. Jesús cita en el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Qué importante, qué vital y necesario es poder entender la herencia de Dios para nuestras familias. Tome las manos de sus hijos, de su esposa, de su esposo, y oremos juntos en este momento si le es posible. Bendice, oh eterno Dios, la sustancia de mi familia, que es tu familia, y otorga tu favor a la obra de nuestras manos. Glorificamos tu nombre, Señor. Tú eres la roca y tus obras son perfectas. Como perfectos son tus juicios, tu fidelidad y tu rectitud. Ayúdanos a creer que las promesas dadas a Abraham se hacen realidad hoy a través de nuestra fe en Jesucristo. Declaramos con fe en Jesucristo que nuestra familia pertenece al Altísimo, que somos su propiedad apreciada en medio de todas las familias. Declaramos con nuestra fe en el Hijo de Dios que Jehová nos ha tomado de nuestro entorno para que fuéramos la familia de su heredad, para ser personas ilustres y muy distinguidas. Declaramos por nuestra fe en Jesucristo que Dios nos escogió para hacerle una familia especial más que todas las familias. Declaramos por la fe en Jesucristo que Jehová nos ha escogido para que seamos una familia única entre todas las familias de la tierra. Creemos por la fe lo que Jehová nuestro Dios ha declarado hoy, que somos su propia familia de su exclusiva posesión. Declaramos por la fe que Dios separó nuestra familia de entre todas las familias de la tierra para que fuéramos su herencia. Hoy oramos a ti, Padre, con gratitud. Nos has heredado, nos has bendecido. Estamos agradecidos contigo. Alabamos tu santo nombre. Gracias a ti, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muchas gracias por su preciado tiempo que invierte escuchando y viendo estos preciosos temas. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento bendiga con la herencia eterna cada integrante de su hogar. La paz de Dios gobierne sus corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro.